Hola amigos, hoy estamos aquí en nuestro hogar donde le vamos a mostrar ¿cómo le llamamos? Un house tour. El house tour. Para complacer a algunos seguidores que amigos dijimos que íbamos a decir. A unos amigos, sí, que nos pidieron pues que hiciéramos un tour de nuestra casa para que vieran pues las cosas que les vamos a mostrar de ahora en adelante. Así que hoy abrimos la puerta de nuestro hogar. Bienvenidos. Síganos. Buenos días amigos, les presento el salón La Angostura de aquí de nuestro hogar. Bueno, como pueden ver, lo primero que les recibe es este sofá. Son unos sofás, con uno que está allá, nosotros mismos lo retapizamos. Como pueden ver, tiene sus errores, pero obvio, no somos expertos tapizando, pero lo hicimos. Le metimos polifón, le metimos más esponja para que estuviera más confortable, ¿verdad? Y lo pintamos. Muchos cuadros entre míos y de Alfonso. Entonces también tenemos una exposición aquí de estatuillas que trajimos de Atenas. Ahí está Atenas, este es Atenas, este es la Venus de Milo, este es el casco de un soldado de la época, esta es el Nick. Y aquí tenemos esto que lo traje de Estambul, esto también de Estambul. Aquí está la Medusa que también la trajimos de allá, esta Torre Gálata. Esta mesa como ustedes pueden apreciar, tiene como alrededor de 57 años esta mesa. Y estos candelabros que ven aquí, que son de vidrio, que también es otra antigüedad, tiene 73 años. Como les había dicho, aquí está el otro sofá. Eran dos sofás, este y ese. Pero antes yo lo tenía como de un tapiz color rojo vino. Y ya de tanto de usar se puso feo, entonces yo le dije a Alfonso, oye, vamos nosotros mismos a retapizarlo. Así que aquí también hay una lamparita que trajimos también en el viaje de Estambul. Este es un adornito de Lisboa. Aquí hay otra antigüedad. Como ustedes pueden ver, esta lámpara también tiene como 54 años. Esa lámpara. La hemos pintado porque ella originalmente era anaranjada con unas vetas doradas. Pero entonces con el tiempo ya se fue descascarillando y entonces pues la volvimos a pintar. Bueno, importante que esta área tenga su baño. Además sirve para las visitas. El baño no es chico, pero es funcional. Y dentro de él tengo la colección, como pueden ver aquí, de todo lo que... Allá también hay más. Y acá arriba tengo esta canasta de todas las cosas que nos traemos de los hoteles donde nosotros vamos, ¿eh? Hemos regalado muchas cosas y todavía tenemos más. Bueno, llegó la hora de mostrarles la habitación de huéspedes. Esta habitación, como pueden ver, también tiene arte y tiene una antigüedad. Y la antigüedad es esta cama. Esta cama de caoba tiene 80 y pico de años porque es de 1945. Esta cama era de mi abuela, entonces yo la conservo muy bien y no saben lo rico que se duerme en esta cama. Comodísimo. Yo me levanto de aquí cuando quiero descansar del otro cuarto, me vengo para acá, yo prendo mi aire acondicionado y se duerme plácidamente. Sigamos con el tour, amigos. Acompáñenme. Bueno, amigos, a mí me toca enseñarles lo que es nuestro cuarto. Es como un cuarto oficina, cuarto de estudio, cuarto de arte y también donde guardamos nuestras cosas. Así que vengan y les enseño.
Bueno, aquí es donde tenemos nuestros libros, que bueno, por lo general todos son de Ricardo, porque Ricardo es el que le gusta leer. A mí leo, pero otro tipo de contenido. A él sí le gusta lo que son los libros. Y aquí tengo la oficina donde yo me siento y edito esos videos que a ustedes les encantan. También aquí donde guardamos nuestras cosas cuando hacemos los videos, ¿ves? ¿Se acuerdan de las banderitas del video de TikTok? Mira, aquí tenemos esto, lo traemos de Atenas para una de las fotografías de la miniatura. Y esto va así, ¿cómo se llamaban estos? Los emperadores se ponían esto así, el César. Así que lo tal me veo. Y como soy el César, les ordeno a que se suscriban al canal si llegaron hasta aquí, para que podamos seguir generándoles más contenido como este. Así que continúo. También tenemos algo de antigüedades, como esta cámara. Miren lo antigua que se ve y todavía funciona. Yo lo que hago es que pongo esto aquí. También guardo mis cosas de arte del salón para eso. Y aquí están mis pinceles. Y también por aquí les quería enseñar, ¿ven? Aquí donde guardamos nuestro set de luces. Esta la hace Ricardo. Porque bueno, tú sabes, esta sí la compramos. Ay, ustedes se acuerdan de esto. El juego de Así que también tenemos, esto se llama el mural de los deseos o de los sueños. Cuando queremos un viaje, bueno, aquí estamos en Madrid, en la Puerta de Alcalá. Y cualquier otra cosita que necesitamos, la vamos poniendo aquí. Y tenemos unos que no pueden ver, pero el día queremos hacer eso, sorpresa. Y esta área de aquí que es como donde guardamos todas las cosas, es como un depósito para lo que es esto. También guardo aquí mi bastidor. Y bueno, este es nuestro salón de estudio. Amigos, les presento el Salón Zarate y sobre todo este comedor hermoso que tenemos, que fueron tablas que me regaló mi primo Yanjito. Saludo para ti, gracias por este regalo tan hermoso. Nos regaló la tabla y por supuesto que teníamos que hacer algo bonito, creativo, y se nos ocurrió hacer un comedor. Y miren qué lindo quedó. La verdad que tenemos nuestro amigo Jairo, que es el que nos confecciona estos hermosos trabajos de madera. Aquí, como pueden ver, nosotros mandamos a tallar una flor de loto, porque la flor de loto es muy espiritual en Asia, en el Oriente, y nosotros quisimos traer un poquito de eso aquí en nuestro comedor y darle un toque diferente, creativo y que sea espiritual. También lo acompañamos con estas sillas que también él las hizo, las confeccionó. Él hace muy buenos trabajos. Si quieren su nombre, me lo escriben en sus comentarios. Es de Aguadulce y él nos trabaja todo lo que es la madera y hace unos trabajos hermosos y divinos. Le pusimos esto que también lo traímos de Estambul con este hermoso plato. Miren estos labores. Lo más bonito es que la textura, yo soy alguien que me gusta tocar y sentir texturas, ¿no? No sé qué hay ahí que veo. Bueno, así que hermoso este trabajo. Así es, Alfonso. Entonces, otra parte de este salón Zarate es la comodidad de nuestra sala de ver televisión, donde vemos partidos de fútbol, donde nos podemos reclinar en esta comodidad de sofá. Ay, qué rico. Aquí sí uno se está sabroso. Ponemos el aire acondicionado. Vemos aquí, hacemos karaoke. Cantamos, vemos el fútbol. Y también tenemos antigüedades. Esta es una lámpara que mi papá hace muchísimos años con una rama de bambú
la cortó, hizo la lámpara, le puso la instalación eléctrica. Y este mueble yo también lo hice. Yo también hice este mueble con madera que me había quedado por allí. La pantalla ya de tanto tiempo se está poniendo feíta. Y en estos días se me ocurrió de que bueno, voy a pintarla porque se manchó de agua. Y le comenzaron a salir unas vetas así, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo tengo una pintura ahí de spray blanca. Pero me di cuenta de que, ay, Dios mío, se está chorreando la pintura de... Todo esto que ustedes ven aquí es lo que dejó la pintura al momento de que se estaba chorreando. Y cuando yo la puse aquí, me gustó. Dije, wow, la pantalla se ve diferente. Esto aquí fue una rajadura. Tengo que ver cómo hago para reparar esto. Porque también somos muy curiosos reparando cosas que se nos rompen. Aquí hay uno de mis cuadros. Acá tenemos fotos viejas de nuestros viajes. Así que bueno, esta es nuestra sala de entretenimiento. Aquí es donde pasamos gratos momentos, donde hacemos fiestas y todo lo demás. Bueno, un poquito más íntimos con ustedes. Esta es la habitación principal. Así que les voy a hacer la prueba del colchón en mi propia cama. Ahí vamos. La verdad que esta cama la mandamos a hacer también de hierro. Así que si quieren saber el nombre de quién hace esas camas, también me lo ponen en el comentario y con gusto yo voy a compartir todo ese tips. Y él hace trabajo donde sea. Nosotros le hicimos el diseño. Queríamos una cama fuerte. Y la verdad que miren qué fuerte. No suena nada. Genial. Así que bueno, les sigo enseñando la habitación principal. Y sí, tiene su propio baño, que aquí lo pueden ver. Este baño ya se lo enseñé en uno de los videos que estuvimos haciendo un mueble. Así que bueno, aquí pueden ver nuestros muebles. Para resumir, lo agarramos para los perfumes. La mayoría es para los perfumes, ¿no? Para tener los perfumes y desahogar lo que eran los cepillos de dientes. Y bueno, aquí donde uno se puede ver. Y este es donde guardamos nuestras cosas de baño, que son nuestras toallas y todas esas cosas personales por ahí que ustedes no pueden ver. Bueno amigos, ahora les voy a mostrar la parte más importante del hogar, que es el corazón, la cocina. Pasen. Aquí tenemos la cocina. Como pueden ver, esta cocina es bastante completa, equipada. Yo tengo mi air fryer, mi cafetera, mi batidora, mi olla de cocción lento, mi licuadora, microondas, colección de tazas. Aquí tenemos para guardar las cosas, ¿verdad? Gaveteros, el freezer, tengo un freezer, la refrigeradora, que no la voy a abrir porque está vacía. La estufa, mi tostadora. Aquí afuera tenemos el área de lavandería con un depósito. Y ahora quiero brindar con mi amigo Alfonso, que es el que me ha estado haciendo la grabación, un vinito. Vamos a brindar con un vinito, como ya yo les he dicho varias veces. Nosotros siempre brindamos. Siempre hay que brindar, señores. Señores, yo dije señores. Siempre hay que brindar porque la vida... Hay que agradecer que uno esté vivo. Salud. Salud. Así que, ¿qué les pareció mi cocina? Aquí es donde hacemos las grabaciones de los videos del segmento Los Golosos. Es pequeña, pero a mí me funciona. Yo no soy una persona que tiene grandes cocinas ni grandes baños. Después que me funcione, estoy feliz con eso. También tengo esto, que es un para hacer fondue de queso. Fue un regalo de nuestra amiga Natalie. Gracias, Natalie. Cuando veas este video, Natalie es nuestra amiga muy querida de Suiza. Ella vive en Suiza. Es suiza y vive en Suiza. Nos regaló, bueno, la mamá de ella, Erika. ¿Verdad? Alfonso se llama Erika, ¿verdad? Sí. La mamá de Natalie. Así que besito. Bueno, aquí estamos en otra área de la casa, que es la terraza. Tenemos aquí colecciones de todo tipo.
caricaturas. Miren las caricaturas que tenemos aquí en los diferentes lugares. Madrid, Izmir, Atenas, Estambul, La Habana, Ámsterdam, Monserrate, Correa, Bogotá. Esta la tomamos aquí en el bar. Cali, Madrid, y esta no tiene el nombre, pero fue en Segovia, como pueden ver, el acueducto. Arriba están las diferentes banderas, faltan más, no están todas, porque resulta que comenzamos a hacer las colecciones después de que habíamos ido a varios países y bueno, lamentablemente no pudimos. Acá de este lado tenemos placas, magnetos, lámparas turcas. Aquí, lámpara turca, esta y aquella. Aquí están mis cuadros. Aquí está el mobiliario. Tenemos para asar carne y las plantas que no pueden faltar en una terraza. El filodendro, la que yo llamo cara de mula, otro filodendro, la glaonema, anturio, la sábila, los culantros para cocinar, hacer la sopa, en fin. Si caminamos hasta acá, y tenemos unos caracoles que hemos conseguido en la playa. Esta es otra salita. Acá pueden seguir viendo la colección de los magnetos y de las placas. Y acá las otras plantas. Bueno, aquí también tenemos esto. Como dice aquí dijo un gay. El cuero de Cuba, cuando fuimos a Cuba. La bandera de Estados Unidos cuando yo fui a Disney World, ¿verdad? La traje. Y bueno, seguimos el tour. Seguimos, amigos. ¿Qué le está pareciendo? ¿Qué le está pareciendo esto que ha sido? Bueno, amigo, ahora les voy a enseñar dos partes importantes que es para nosotros. Uno es nuestro bar La Concha, que está atrás mío, pero antes de eso les voy a enseñar lo que son nuestra flor nacional, las Espíritu Santo, que nosotros las tenemos con mucho cariño y las cuidamos, tienen muchos años con nosotros y aquí pueden verlas. Miren qué belleza. No sé si han hecho esto, pero olerlas es una fragancia muy muy deliciosa. Ahí pueden ver que adentro está la Espíritu Santo, que es la palomita de la paz, como pueden ver ahí adentro, y ella es una orquídea de tierra. Así que este es el rinconcito de nosotros que da la bienvenida hacia el bar La Concha, donde tenemos nuestras orquídeas. Y ahora les voy a enseñar el bar La Concha. Bienvenidos al bar La Concha. Aquí es donde nos gustan preparar nuestros cócteles. Aquí hacemos todo ese arte de... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, aquí tenemos nuestro mueble que también hicimos Ricardo y yo, creo que lo dijimos en uno de los videos. Y tenemos nuestras copas para el martini, para los cócteles, para los vinos, vino blanco, vino tinto, nuestros vasos de whisky y otro traguito que uno pueda. Y por supuesto que aquí tenemos una visitante que espero que no me pique, pues soy alérgico a ellas. Y le pusimos este detallito de la luz para que se sienta que estamos en un bar. También tenemos aquí, Ricardo, si nos muestras, un lugar donde podemos sentarnos a jugar barajas, dominó, juegos de mesa, lo que queremos. Pero aquí no se iba a quedar sin nuestra colección, que también aquí forma parte del bar La Concha. Más placas. Tenemos los que son las tarjetas de los cruceros que hemos visitado. Y también tenemos banderas representativas de los países que hemos podido coleccionar, que no han sido todos, pero fueron las que hemos conseguido. Y claro que sí, también hay parte de mi arte por todos lados. Aquí hay un arte inspirado en lo que era la ribera del Canal de Panamá, una interpretación mía artística, pero con su significado emotivo, como ya les he explicado cómo es mi arte. Aquí tengo algo bien retro mío cuando estudiaba arte. Este es un óleo azulado y se hizo con una técnica de azul y le iba retirando la pintura con un trapo. Bueno, ahora acompáñenos al mirador Cerro Guacamaya. ¡Subamos!
Bueno amigos, aquí estamos ahora en esta parte importante de nuestro hogar, que es el mirador del Cerro Guacamaya. ¿Y por qué le llamamos así? Síganme en mi mano. Por el Cerro Guacamaya. Ahí mucha gente hace senderismo y todo lo demás, pero tiene una subida bastante riesgosa, así hay que tener condiciones para subirlo. Así que yo me conformo con contemplarlo desde mi mirador, con una copa de vino, oyendo música, compartiendo con amigos aquí arriba. Bueno, ¿qué les pareció el mirador? Está pretty, ¿verdad? Bueno, ahí cuando el verano, la brisa fuerte de Penonomé nos invade eso allá arriba, riquísimo, con una copa de vino, una cerveza, unas botanas o como le quieran llamar, bocadillos. La pasamos genial. Bueno, Ricardo, la verdad que me divertí haciéndole este video. Yo también. Sentí como que volvíamos a conectar con nuestra casa o nuestro hogar, y sentí como que ustedes van a tener una buena vibra de nuestro hogar, porque esa es la vibra que todos los que vienen Claro. sienten en la casa. Pues es una paz, tranquilidad, y que sientan una bonita energía. Y que vivimos en una casa donde tenemos diferentes spots. Sí. Si un día queremos estar aquí, estamos aquí. Si queremos estar allá abajo, estamos acá. Exacto. En la terraza podemos estar. En la sala de adelante, el recibidor, podemos estar. En donde está el comedor podemos estar. O sea, Exacto. aquí. Así que no nos aburrimos de estar en la casa. La verdad que nosotros somos muy caseros, pero claro que nos gusta salir. Y ya ustedes lo saben, porque ustedes siempre salen con nosotros en esos paseos. Sí, así que bueno, yo creo que misión cumplida con el ¿cómo que se dice en inglés? El house tour. El house tour. Lo que sí te voy a decir, Ricardo, que yo creo que tenemos unos saluditos por ahí que hacer, aprovechar el momento. Quiero saludar a Georgina, una amiga seguidora, que por la cual pues ella nos dio la iniciativa de que hiciéramos el tour. Ya te complacimos, Georgina. Para que vea que Aventuras con Canas complace. Complace. También queremos mandar saludos a mi hermano A Julio, que siempre. Queremos mandar saludos a nuestros amigos muy leales al canal, a Leo y a Alex, hasta nuestra amiga hasta Noris, Panamá Oeste. nuestra amiga Noris, que nunca falta sus comentarios. a nuestra vecina y el esposo, pues Cecilia y Ángel, ¿verdad? Y también a la hermana de Cecilia, Nayeli, y el hermano de ay, se me está olvidando el nombre de Ángel, es Miguel. Saludos para chicos. Y también a la mamá de Cecilia. A la mamá de Cecilia que ve los... Sé que ve los videos y estaba que yo, bueno, tengo que mandarle saludos. Ajá, Loli creo que se llama, o le dicen Loli. Ajá, así que saludos. Hasta Ecuador. Hasta Ecuador, mira. Hasta Ecuador, tenemos sí. seguidores de Ecuador y todo. Guayaquil, Ecuador. ¿Sabe que hablando de eso, les queremos dar contarles como una experiencia nueva que tuvo Aventuras con Cana, que yo sé que para muchos se dirán, ay, qué tontería, pero para nosotros fue demasiado grande. Que fuimos al supermercado. Ah, sí, eso nos pasó anoche. Ajá, cuéntales tú mejor. Cuando entramos al supermercado, ¿verdad? Nos topamos ahí con una cliente. Sí. Se nos quedó viendo. Yo los conozco a ustedes. Sí. Ustedes son de Aventuras con Cana. Yo los sigo. Me encanta su canal y muy divertido. Y la verdad que no tuvimos tiempo de hablar mucho con ella porque estábamos en una situación que... Y yo creo que ella también estaba apuradita, entonces no... Sí. Yo me hubiera quedado conversando un rato más con la señora. Me agradó su comentario, la verdad que muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por vernos. Sí. Y les cuento algo más, amigos. Alfonso siempre me decía, algún día nos van a reconocer en la calle, algún día. Y Alfonso, sí, ese momento va a llegar. Bueno, ya llegó. Sí, y gracias por seguirnos. Gracias. Y vamos a seguir. No le preguntamos su nombre, pero si ella ve esto, ella va a saber lo pone en los y comentarios puede comentarlo en el comentario. Para personalizarle el saludo.
Y acuérdense que, como les dijimos, pongan en No los terminado con comentarios. los saludos. No, No sí, falta. pero agregarle un poquito de eso a los saludos. Pónganlo en los comentarios. ¿De dónde nos escriben? Ajá, y su nombre, y nosotros le vamos a hacer el saludo cuando tengamos estas oportunidades. ¿Cuál, Ricardo? Saludos para nuestro amigo siempre que nos comenta y nos escribe y nos da palabras de aliento, Manuel Robleto y Héctor La Antigua. Y también para nuestra amiga querida, saludos, chicos, hasta los Estados Unidos, en Orlando, Florida, a Rosario Luna, cariñosamente Charo. Sí, exacto. Y yo quiero darle uno a uno de nuestros seguidores que arrancó el canal, pero por ahí se nos ha dormido. Y entonces, bueno, Fernando González también. Hasta Madrid. Y a Fernando hasta Madrid. Y a Fernando. Los dos se nos han dormido un poco, así que los vamos a saludar para que se despierten. Y ya saben, compartan, comenten y denle like a este video para poder seguir haciendo más. Y otra cosa, Ricardo, yo espero que hayan disfrutado de abrir nuestro hogar. Sí, espero que les guste, que les haya gustado. Sí, lo hicimos con mucho amor, mucho cariño, porque lo queremos y porque estamos creciendo, y siempre que podamos y nos pidan hacer algo, nosotros lo vamos a hacer. Y como le hemos dicho anteriormente en otros videos, nosotros somos muy accesibles, o sea. Sí. Si nos ven en la calle, nos saluda así como hizo la muchacha. Sí, tranquila. Y nos tomamos fotos juntos y salimos en el video y todo. Así que relax. Cuando nos ven por ahí. Señores, yo espero pues que sigan disfrutando el video y todos los videos que nosotros vamos a estar sacando semanalmente mientras podamos, pues, porque a veces no tenemos la posibilidad. Sí, exacto. Y como siempre les digo, no es hacer video por hacer video. Sí. Hemos hecho videos, pero un buen contenido de calidad. Hemos hecho videos que no han salido porque no siempre salen bien. No salen bien siempre, hay que volver a repetir. Sí. O sea, es un trabajo, señores, es un trabajo. Claro que sí. Y lo hacemos con cariño para ustedes. Así que bueno. Nos despedimos. Suscríbanse para los que no se han suscrito. Sí, comenten y le den like. Eso ayuda a que nos recomienden a otras personas nuevas. Eso nos así ayuda. Vamos creciendo. Así que, Ricardo. Y como siempre decimos, esto que ha sido. Chao.